De una vez. Sí, ya nuestras compañeras se van integrando, ¿no? Muy bien, Pues con la oración iniciamos. claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos traernos aquí, una vez más reunirnos para aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos por esta reunión que te hagas presente y también por las personas que no están aquí, que no han podido o no han conocido de esta rama tan bonita que es la apologética. Danos valor, sabiduría, inteligencia para aprender de ti y sobre todo valor para salir afuera y hablar de ti sin temor. Danos también, Dios, la memoria para aprender pues, toda esta información que vemos. Permite que este mensaje también siga llegando, así como lo quisiste, hacia los demás hombres para su liberación. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, compañeros, vamos a iniciar esta ya última parte, ahora sí, los prometemos, de la comunión de los santos. Hemos visto ya varias cosas. No me había dado cuenta que, ajá, sí, ya es creo la parte 5 o 6. Ya, yo no tenía pensado que durara tanto, pero está bien, entre más completo sea mejor, ¿no? Ya quien se toma el tiempo de checarlo y ver los detalles, hay mucha riqueza en muchos versículos bíblicos, ¿no? Que también vamos a seguir viendo ahorita. Em, Esta parte a lo mejor, yo sé que ustedes que son muy católicos, o, bueno, me imagino, pues puede ser muy obvia, ¿no? Explicarla para ustedes de que, pues bueno, sí, ¿quién va a hacer esto? Pues bueno, aunque no lo crean, si hay católicos que andan metidos en esto. Bueno, dicen que son católicos y pues generalmente es gente que practica pues muy a medias, ¿no? Su fe. Entonces por eso caen, ¿no? En sincretizar o mezclar, combinar las creencias cristianas con otras religiones que no traen el mensaje de Cristo. E incluso traen un mensaje contrario que se contrapone a Cristo, ¿no? Pero hoy vamos a ver que ahí ocurre un fenómeno interesante de eso, de un choque de culturas entre la religión católica que nos traen de Europa acá en América y la mezcla, ¿no? Con algunas naciones africanas, especialmente Nigeria, Togo, ¿no? Esos países, también del centro y del occidente de África. Entonces, pues hay una mezcla de creencias de ellos con las nuestras. Y hay un especial énfasis en la mezcla o el sincretismo, se llama también, le dicen así en los libros, de la comunión de los santos con ellos, porque ellos traen, la mayoría de ellos, sí traen un politeísmo, aunque depende, ¿no? Si tú les preguntaras a algunos de ellos, te van a decir que creen en un Dios, pero la verdad es que le atribuyen muchas cosas que sí son divinas, ¿no? A seres que ellos dependiendo qué religión africana tomen, en general son así, creen en seres divinos. Entonces van a darse cuenta que van a equiparar, ¿no? A un santo con un ser divino del que ellos creen y lo van a mezclar. Entonces la celebración católica de un santo para ellos va a ser la celebración de una deidad de ellos. Va a ser equivalente y lo van a tomar así. Es una mezcla que traen ahí, una confusión. Entonces puede ser, ¿no? Que por las doctrinas de ellos o enseñanzas que ellos traen, haya católicos que se sientan tentados a practicarlas para ver si es cierto, ¿no? Que dan esos resultados que ellos dicen. Entonces, sin querer, pues, o queriendo, uno entra, ¿no? En eso por muchas veces por el pretexto de decir es que pues son sus santos o son los santos, ¿no? A los que les estamos pidiendo, que hemos venido enseñando, porque nosotros creemos en la comunión de los santos, eh, por qué lo hacemos, que no, para nosotros no son dioses y muchas cosas que hemos aclarado, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ir viendo eso. Ahorita aquí les pongo una imagen de un culto en la santería, ¿no? Como pueden ver, tienen elementos eh, semejantes en el sentido litúrgico al católico, bueno, en el sentido de que, por ejemplo, ellos emplean música, nosotros también. Ellos emplean ofrendas, nosotros ya ahorita en el cristianismo empleamos una sola ofrenda, que es la Eucaristía. Y pues ellos usan vela, nosotros también. Ahora, si ustedes le agregan que ahí ellos tienen imágenes de santos, pues bueno, nosotros también. Aquí la cuestión es esa mezcla, ¿no? Que ahí el católico puede confundirse, entonces
puede acudir o va a ver que puede estar ahí porque pues hay algo ahí de su fe y otras cosas, ¿no? Que vamos a ir platicando más adelante. Eh, Hay que decir que en general, si uno checa todas las religiones, o la mayoría, pues las más populares de las religiones africanas, van a tener cosas en común. Por ejemplo, la mayoría de ellas carece de un libro sagrado. O sea, no es como nosotros en el cristianismo tenemos un canon, ¿no? Que le consideramos Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el hinduismo, pues tienen los escritos Vedas, ¿no? Los musulmanes tienen el Corán. Y así, pues cada religión tiene algún tipo de escritura sagrada, consideran palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, que ¿quién nos la dio? Bueno, los apóstoles, algunos de ellos escribieron. eh, es muy probable que hayan escrito más apóstoles, nada más que de las cartas rescatadas, pues son las que tenemos en la Biblia, ¿no? Y también, pues, bueno, hay múltiples autores, ya lo hemos visto, ¿no? Que escribieron la Biblia o estuvieron implicados. Entonces también tomamos algunas escrituras que tenía el pueblo judío como sagradas. Y estas personas son más de tradición, de transmitir de boca a boca, ¿no? De padre a hijo. Esto, así es como pues sería su revelación de ellos, digamos, ¿no? Entonces ellos van a carecer de una escritura sagrada. Y también carecen de un templo. No es como nosotros. Por ejemplo, en el pueblo judío había un templo central, ¿no? El de Salomón, y ahí todos iban a hacer el culto y todas las cuestiones religiosas, el pueblo judío ahí iba. Después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, se destruye ese templo. Lo destruyen los romanos, que eso ya lo vimos también. Y ahora resulta que los apóstoles nos enseñan que Cristo tiene un nuevo templo, que a su vez le llaman casa, templo, ¿qué más? Familia, que son casi sinónimos, todos ya los vimos, ¿no? En este cursito de los pactos. Y, y vamos a ver que también ese templo, pues dijo Jesús que nunca iba a ser destruido, que también le llamamos iglesia, que no precisamente está limitado en cuatro paredes, ¿no? Como por ejemplo, el templo de Salomón, sino que la iglesia va a abarcar mucho más, va a tener un componente visible y uno invisible de los dos. No es como el protestantismo que dicen solo es invisible la iglesia, no. Sí, o sea, tiene un componente invisible, pero también es uno visible donde tú puedas identificar esa iglesia y no te puedas meter a cualquier congregación que digan que vienen de Cristo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos no hay templo. Como es tradición familiar de ellos, su religión, eh, no hay una centralidad, así como un magisterio, ¿no? Que digas tú una autoridad, que digan, no, pues si hay dudas en esto, vamos a esta autoridad, como en la Iglesia Católica, por ejemplo. Por eso no hay una estructura sacerdotal, sí tienen sacerdotes, pero no es una estructura, un linaje organizado, central, ¿no? En teoría ahí, bajo algunos ritos, cualquiera podría ser sacerdote de cualquiera de esas religiones. Y lo que sí tienen bastante y mucha diversidad y mucha complejidad es que constan de muchas prácticas, ceremonias y rituales diferentes, dice, y que conforman la esencia de tal religión. Entonces, en principio, ellos van a creer en uno o más dioses y van a creer ellos también, la mayoría de ellos, que esos dioses o ese dios tiene emisarios como mensajeros, hagan de cuenta, espíritus. Entonces esos espíritus pueden obrar en favor de los humanos. Por eso también muchas de esas religiones creen que el Dios, fíjense, es interesante eso, creen que ellos que Dios no tiene un contacto con los humanos directamente, sino que es a través de espíritus o emisarios. Ah, bueno, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta porque cuando llega el catolicismo, por ejemplo, a Cuba, a Brasil, a religiones, perdón, a países donde generalmente con el comercio de esclavos ya tenían a muchas personas de ascendencia africana, porque cuando les enseñan el catolicismo, ellos se les hace similar, ¿no? Con su religión. Dicen, bueno, nosotros también creemos en un Dios que tiene emisarios, ¿no? Entonces Cristo tiene sus santos, nosotros creemos en un Dios que también tiene emisarios. Y dependiendo de la religión va a tener un nombre diferente, no van a ser santos, ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos encuentran pues, ese parecido, esa similitud, y tratan a su religión o cambia su religión. Entonces ya se imaginarán, imagínense, no hay un magisterio, no hay un sacerdocio, un linaje de sacerdotes así, ¿no? Que tenga un origen en común. No hay escritura sagrada y solo hay pura tradición oral. Entonces ya se imaginarán cómo es de cambiante, ¿no? Dependiendo del lugar o la familia con la que estés, los ritos pueden variar. Entonces puede cambiar bastante. Por eso la religión actual que ellos tienen generalmente ya está sincretizada, es decir, tiene componentes ya muy católicos, algunos de ellos, ¿no? Entonces no es una religión ya muy pura. Y eso es muy fácil de verlo, porque en África todavía se sigue practicando esa religión. Si tú vienes aquí a América,
ya te das cuenta que tienen componentes cristianos. Incluso hay religiones de ellos donde ya usan la cruz y hablan y piden le piden a Jesucristo. Y aún siendo ellos, por ejemplo, santeros, ¿no? O practicando el vudú, o estas religiones que vamos a ver. Entonces, digo, es algo interesante, pero pues son cosas que existen. Em, Otro aspecto en común que tienen es que acuden, por ejemplo, al espiritismo. Va a ser bien común eso. Bueno, para nosotros va a ser fácil identificar estos puntos, ¿no? Que dicen que los miembros pueden posesionarse de espíritus o deidades. Es decir, viven un trance místico. Y desde ahí ya vemos las diferencias. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el vudú, en esa religión, las personas también invocan algo que le llaman loas, los espíritus que son los loas, que sería el equivalente a los santos católicos. Entonces, solo por decirles el vudú, pero también las demás religiones hacen lo mismo con sus propios espíritus y dicen, no es que en este ritual vamos a invocar a la presencia, por ejemplo, de Erzulí, ¿no? Que se llama, un loa popular de ellos. Y Erzulí es una deidad femenina. Bueno, ahí va a depender, ¿no? De qué le llamemos, si le llamamos deidad o no, porque habrá que preguntarles, ¿no? Porque algunos autores sí los mencionan como deidad o como espíritu solo. Pero bueno, aquí lo importante es esto. En cuanto a este punto del espiritismo, es que ellos van a decir, es que se va a posesionar sobre alguno de nosotros. Y supuestamente Erzuli es un espíritu femenino que se puede posesionar de un hombre o de una mujer y se dan cuenta cuando llega porque las personas que se posesionan de ese espíritu comienzan a actuar de manera muy provocativa y muy seductora porque ella es la diosa del amor. ¿Y ustedes a quién creen que toman como diosa del amor en el catolicismo ellos? Pues a María. Y dicen que es María, ¿no? Entonces, pero digo, yo me pregunto, ¿cuándo María va a hacer eso y se va a comportar así? Pues nunca, claro que no. Entonces ahí es donde ves la mezcla, ¿no? Que ellos pueden referirse a Arzuli como María, la Virgen María. Y hay otras advocaciones de María en donde ellos pues le ponen, por ejemplo, un loa diferente. Entonces, supuestamente estos espíritus, ¿no? Estuvieron algunos dicen, ¿no? De ellos, es que están desde antes de la creación. Otros dicen, no, es que fueron humanos y cuando eran humanos vivieron una vida, digamos, con tanta devoción que cuando murieron se hicieron loas. Es decir, se hicieron trascendentes. Entonces digo, eso es interesante, ¿no? Porque es algo parecido, tiene una similitud en el cristianismo con que un humano, cuando vive una fe en Cristo, puede hacerse santo y pertenecer a la comunión de los santos. De ahí puede venir esa confusión, ¿no? De parte de ellos, cuando conocen el catolicismo, o lo viven, o lo ven en la misa. Fíjense que también hay generalmente un componente de adivinación cuando ellos invocan a los muertos, casi siempre se comunican de alguna manera con ellos, y tienen diferentes dinámicas para hacerlo. Hay veces que cuando el espíritu directamente se posesiona sobre una persona, que incluso ellos dicen pueden ser espíritus buenos o malos, de muertos o pueden ser loas, pero no es bueno acercárteles mucho porque si un espíritu de ellos trae un cuchillo te puede matar, dicen, ¿no? La otra vez estaba viendo eso, lo estaba leyendo. Entonces también eh, no es un rito muy seguro, en ese sentido de que no saben, ¿no? Qué espíritu se va a posicionar y pues supuestamente si viven todos esos trances bajo una liturgia, ¿no? Que ellos establecen, digamos, un procedimiento. Entonces, directamente el espíritu les puede hablar, supuestamente puede tomar alcohol, puede fumar, puede pedirles alimentos los que más le gustan, y puede comunicarse con ellos, les puede contar cosas del mundo de los muertos. Y hay otros métodos de adivinación que he visto que los mismos sacerdotes lanzan algo parecido a los dados, pero no son dados, son varas o rayas de ceniza, cosas así, ¿no? Que son las que yo alcancé a estudiar y a ver. Y son procesos un poco complejos de interpretación, pero también buscan preguntar cosas del pasado, del futuro, y eso es común que también lo van a ver. El curanderismo es otra, ¿no? Que mucha gente va a acudir a estas prácticas porque si tú estás enfermo y resulta que no te han podido curar los doctores, vas a la iglesia, o a lo mejor ni vas a la iglesia, pero acudes al brujo, ¿no? Ese famoso dicho, no es que anda con los brujos. Bueno, casi siempre esos brujos se van a referir a estas religiones que les voy a hablar ahorita, van a pertenecer a alguna de estas, y van a decir que ellos tienen la cura, ¿no? Y que vamos a pedirle a los santos, y por eso vas a esos lugares, y ya tienen una Biblia, imágenes de santos, tienen su sábila y todas las artilugios supersticiosos que vimos la vez pasada, que no son compatibles con el cristianismo. Entonces, pues el católico se va a confiar, va a decir, bueno, aquí invocan a Dios, invocan a la Virgen María, pues aquí me van a curar, ¿no? Bueno, es lo que me dicen. Y, y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho que dice bastante un sacerdote, bueno, lo decía, ya murió,
que Gabriel Amort, bueno, yo creo el más famoso exorcista que trabajaba para el Vaticano, y él dice que cuando la fe disminuye, la superstición aumenta, ¿no? Son inversamente proporcionales. Cuando tienes mucha fe, no tienes por qué acudir a todas estas prácticas, ¿no? Porque conoces tu fe. Sabes de lo que es capaz Cristo, para qué instituye sacramentos y por qué hay que acudir a ellos. Pero bueno, hay gente que no ha tenido esa formación, o no ha tenido esa madurez en la fe y pues por eso acuden a otras cosas que no son cristianismo. También hay sacrificios de animales, hay ofrendas, ¿no? Las que se puedan imaginar, de que ofrecen, pues, por ejemplo, en el Palo Mayombe, ¿no? Que es otra religión que vamos a ver o mencionar aquí. eh, sí, la otra vez vi un rito de esos en YouTube. Le cortaban la cabeza a una cabra y le ponían alcohol y se lo bebían con todo y la sangre, ¿no? Y se me hizo muy... Para nosotros es muy lúgubre eso, como muy siniestro. Pero tú platicas con ellos y ellos te dicen, a ellos les ofende que tú digas que eso es del demonio, que tratan con espíritus malignos. Para ellos es muy peyorativo eso, dicen que no es cierto, que ellos tienen una religión que tiene contacto con la naturaleza y cada espíritu representa una fuerza de la naturaleza y según ellos, pues su obrar es el correcto y hacen bien y su religión es la verdadera, ¿no? Y que ellos nada más se ocupan de ayudar a la gente, ya sea que para el curanderismo, para adivinar cosas, para invocar a sus seres queridos y para ellos, o sea, ellos en su cosmovisión ellos están haciendo el bien y están acudiendo a las fuerzas divinas, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que, creo yo, ser comprensivos, pero aún así, ¿no? Nuestra labor en la apologética, pues es el diálogo, ¿no? También, por ejemplo, pues va a haber consagración de lugares, de objetos, personas y mucha música, mucha danza. Y yo de hecho así, digo, ya es un gusto personal. A mí siempre me ha gustado mucho la música, latina, ¿no? Me gusta mucho la salsa, la cumbia, el merengue, ¿no? Y muchos instrumentos y géneros tienen que ver con estas religiones, ¿no? Pero bueno, la danza africana también se me hace muy bonita, esa, ¿no? Pero, de hecho, o sea, si ustedes lo ven o lo han escuchado, cuando ustedes, si investigan este tema de esta religión, les va a ser muy familiar cuando ellos tocan instrumentos, esa música con la que, pues, algunas ocasiones hemos escuchado. Pero bueno, en cuanto ahorita al tema de los sacrificios, ahorita vamos a hablar de los demás puntos, a la luz de la Biblia, de lo que nos enseña la iglesia también, o lo que nos han enseñado los apóstoles. Podemos encontrarnos varias cositas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los sacrificios, ya el apóstol Pablo nos había prevenido acerca de que si podemos o no podemos participar de sacrificios. Eh, en resumen, ya lo hemos visto también en sesiones anteriores, Cristo hizo un único sacrificio, y eso sí lo tenemos claro. En la misa lo único que hacemos es actualizar ese sacrificio. Es decir, no volvemos a sacrificar a Cristo, sino que como nosotros no nos tocó vivir en ese tiempo que Cristo murió, pues nosotros hagan de cuenta que abrimos una ventana en el tiempo a ese lugar, como si nos transportáramos, hagan de cuenta. Entonces la Eucaristía por eso es real, por eso está la presencia de Cristo sacramentada. Entonces, por eso también todas las misas, puede ser que varíe la música, puede ser que varíe, no sé, las plegarias eucarísticas. Puede ser que varíen muchas cosas, pero lo que nunca va a variar es que en una misa nunca debe faltar la Eucaristía. Siempre está presente. Entonces, nosotros somos partícipes en ese sentido, de ese sacrificio. O somos no nada más espectadores, sino que también vamos a consumir de ese cordero. Por lo tanto, ese sacrificio es el que quedó y el que va a perdurar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, dice San Pablo. Donde lo dice en 1 Corintios 11:23 en adelante. Pero yo aquí les voy a leer lo que refiere al sacrificio que explica San Pablo a los corintios en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 10. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces aquí les pregunta retóricamente, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Que es una pregunta retórica, es una pregunta que Pablo ya conoce la respuesta, sabe que es obvia, pero la pregunta para afirmarles algo. ¿No es la comunión? Pues claro que sí. Dice, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, es lo que decía la Iglesia Católica, ¿no? Ahí estamos entrando en comunión con nuestro Dios. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos partimos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Ah, ahora San Pablo quiere que compares. Te está hablando de una mesa y un sacrificio que ocurre y una comunión con Dios. ¿Según quién? Según Cristo, según el cristiano. Entonces,
participamos de una mesa donde hay un sacrificio y te está mezclando el pan y la copa. Dense cuenta cómo hace una unión de eso, del sacrificio de Cristo con la Santa Cena o la Última Cena. Ahora dice, mirar, Israel según la carne, es decir, a los paganos, a los que no son cristianos. Dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, es decir, no entran en comunión con ellos. Vean ese paralelismo. Los cristianos están presentes en un sacrificio y consumen del sacrificio y son partícipes, pero la única diferencia es que el cristiano está en la religión verdadera, con el Dios verdadero. Pero los paganos, no. Y es lo que él les va a enseñar. Dice, no son partícipes de la verdad. Sí, también lo son. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Ahí está el problema, que ellos siguen a ídolos. Los ídolos serían dioses falsos. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Entonces, para San Pablo, un sacrificio que está fuera de la Eucaristía o que es ajeno, ¿no? A el altar en el que estamos nosotros, es algo del maligno. Y dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esa es la enseñanza de San Pablo. No podéis, fíjense, aquí está la enseñanza. Por eso la pregunta es, ¿los católicos pueden participar en sacrificios? Aquí está la respuesta. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces, no puede ser católico y estar en la Eucaristía y al mismo tiempo ser partícipe de otros sacrificios en otros lados, donde se les pide a otros dioses extraños. ¿Sale? Dice, no podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto es también subrayar la parte que es más clara, yo creo, en este pasaje de que la Eucaristía es sacrificio. Entonces, porque hay gente que dice, no, es que solo es una representación, ¿no? Solo es como una comidita, un recuerdo. No, aquí San Pablo me lo está comparando con otro sacrificio que también se hace. Entonces la Eucaristía también lo es. Por eso los compara como paralelos, pero al final uno es el verdadero. Y si o provocaros a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces, según San Pablo, no podemos participar de otro sacrificio. Y bueno, pues en esto que le llamamos sincretismo, que les digo que es sinónimo de eh, fusión o mezcla. Entonces, un sincretismo es eso, una fusión o una mezcla. En el catolicismo tenemos a un único Dios, tenemos a Yahvé, ¿no? O al yo soy, a Dios. En nuestro caso creemos en un Dios trino, los cristianos. Bueno, va a haber cristianos unicitarios que te van a decir que la Trinidad no es falsa y que solamente hay una persona en Dios. Pero nosotros creemos que Dios es trino y Dios está en comunión o en unidad en el cielo con la gente que es de su familia, de su alianza, participa con él. Entonces ya lo platicamos mucho, ¿no? Porque los santos son uno con Dios y van a compartir cosas entre ellos porque son uno ya. Forman un cuerpo y un cuerpo completo es con todo y cabeza, ¿no? O sea, la cabeza es Cristo, la iglesia es su cuerpo. Entonces los que ya murieron van a estar en gracia con él. Esas personas que conforman a esa unidad, digamos, que no son Dios, serían los santos. Por ejemplo, en la religión del vudú, ellos le llaman a su dios Bondie y los espíritus que son emisarios de ese dios son los loas, los que les platicaba. En el caso de la religión de Palo, así se llama, eh, y hay variantes, ¿no? El Palo Monte, el Palo Mayombe. eh, bueno, al dios a ellos le van a llamar en Zambi. Y supuestamente, bueno, estas religiones son monoteístas, bueno, digo entre comillas, porque ellos le van a atribuir, por ejemplo, a los loas o los empungus, les van a atribuir muchas cosas divinas, ¿no? Y como les dijera, muy autómatas, ¿no? O sea, como si ellos tuvieran un poder por sí mismos de hacer cosas. Em, y por ejemplo, para nosotros los santos no tienen ese poder por sí mismos, sino que lo único que hacen es interceder, nosotros encomendamos nuestras oraciones a los santos, y eso es lo único que ellos van a hacer, a rogar por nosotros. Los santos no van a resolvernos cosas, y si lo hacen es gracias a que interceden a Dios, le piden a Dios. O sea, en realidad la fuente primaria para el católico es el poder de Dios, de Yahvé. No el poder es primariamente por los santos. O sea, el santo sería la causa segunda, ¿no? No la primera, de un milagro, por ejemplo. Y ellos no, ellos iban a decir que los lobas, los empungus también van a tener poderes y que gracias a ellos van a conseguir cosas o van a conocer el futuro, por ejemplo, ¿no? Y está interesante, ¿no? Por ejemplo, esta religión de Palo, ahí tienen una iniciación que supuestamente es secreta
que no se puede contar, que le llaman rayamiento ellos. Y es una ceremonia un poco compleja. Y ellos van a domesticar, por así decirlo, a un espíritu. Y está interesante porque después de su iniciación ellos les dan como una olla, así como una cosa así, una cosita así como de metal. Yo creo por eso le llaman, no sé si por eso le llaman religión de palo, pero ponen palos ahí. Y pueden poner restos humanos de animales, tierra, algunos elementos de la naturaleza. Y generalmente ponen restos humanos con los cuales ellos hacen un pacto. Dicen supuestamente que su sacerdote les va a comunicar si los huesos humanos que ellos encuentran pueden hacer un pacto con el espíritu. Y supuestamente hagan de cuenta que va a ser como un ángel de la guarda que te va a cuidar siempre. Entonces tienen que ver si esos huesos todavía tienen un espíritu que no ha trascendido. Porque según ellos hay espíritus que están atrapados aquí en el mundo terrenal, que no han trascendido. Esos espíritus les llaman ellos enfumbes. Los enfumbes pueden hacer pacto con los vivos. Y supuestamente esos espíritus te van a proteger para que no te hagan brujería. Y para que encuentres trabajo. Y que para que encuentres el amor y no sé qué. Muchas cosas, ¿no? Em, y dicho de paso también, ¿eh? Este, todas estas prácticas que pues parecieran, bueno, para algunos parecieran inofensivas, por eso yo creo las practican. Hay muchísimos testimonios de exorcistas que la gran mayoría han dicho que los casos que han tenido de posesiones casi siempre tienen que ver con prácticas de este tipo. Que porque alguien ya practicaba vudú, una macumba, que alguien que practicaba el palo mayombe, que alguien que participó de un rito, em, algún demonio se posesionó de esas personas. Casi siempre los casos que tratan tienen que ver con eso, con el ocultismo o con gente que ha practicado estas religiones. Y, por ejemplo, en estas que son yo creo más populares, aunque estas sí existen en México, yo creo el vudú es el que menos, pero el palo sí, sí existe. Sobre todo existe la santería. En Brasil existe mucho el candomblé. Aquí estos sí serían equivalentes. La santería, el candomblé, los umbanda y los quimbanda. Estos grupos tienen un solo origen en común, estos cuatro que les puse aquí, que es la religión yoruba. La religión que también está en África, digamos que sería la religión pura, por así decirlo. Y cuando esta religión llega con los esclavos africanos a Cuba, ahí surge la santería. Entonces, esa religión yoruba ahora le llaman santería. Ahorita vamos a hablar un poco de ella en detalle. Cuando llega a Brasil le llaman candomblé, pero también en Brasil hay grupos umbanda o quimbanda. Supuestamente uno es de magia blanca y otro de magia más oscura. Y ellos, los cuatro grupos, como tienen un origen en común, creen en un dios que se llama Olofin, que sería el equivalente a Yahvé, ¿no? Pero también dicen que hay tres formas de ese dios: Olorum y y Olodumare se llama. Y está interesante porque ahí el sincretismo sí encaja para ellos con la Trinidad, ¿no? Porque son tres manifestaciones. Yo diría que encaja más con los unicitarios porque ellos dicen que son tres manifestaciones, así como los unicitarios dicen que el Espíritu Santo es una manifestación, el Hijo es otra manifestación y el Padre es otra, de una sola persona que es Dios. Es algo parecido a ese modelo, al de los unicitarios, ¿no? Pero ellos al equivalente a los santos, o digamos los espíritus emisarios que ellos invocan, serían los orishas. Eh, entonces, de estos sí hay más, ¿no? Es más común el que haya católicos que cuando acuden a los brujos acuden a los santeros. Yo encontré en un libro que también a lo que serían estos grupos yorubas les llaman macumba, pero el término macumba casi siempre se ha referido despectivamente como a decir me practicaron una macumba, es decir, una magia negra, como una brujería. Pero también he leído que autores que hablan como macumba, como este grupo de creencias de todos ellos, los santeros, los umbanda y los quimbanda, en que sería de manera genérica lo que es la macumba, ¿no? Algunas veces lo mencionan como una religión aparte. Pero bueno, al final tienen que ver todos estos. Y las prácticas que hacen estos cuatro son muy semejantes. Estos sí están más en América. Y bueno, pues cada uno tiene sus componentes, ya hablamos de las cosas en común que hay. Y por ejemplo, aquí les pongo una tabla en el caso del culto palero y el santero, el sincretismo que hay, solo por mencionar algunos, hay más. Por ejemplo, el Yahvé, para los santeros es Olofin y para los paleros sería Nzambi. Por ejemplo, hay una advocación en Cuba que se llama la Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces ahí, pues como hay muchos santeros, eh, ahí le llaman
que sería, en la santería son los orishas, ¿no? Ochun sería, Oshun. En los paleros sería Cholagüen, que también le llaman ellos Mamá Chola, sería como la Virgen María. Em, Fíjense, pero también hay grupos, por ejemplo, como también hay, como en todas las religiones, hay grupos más puritanos, ¿no? Por ejemplo, hay paleros que van a decir, no, es que nosotros, eso es catolicismo, nosotros creemos en esto. Van a ser más puritanos, ¿no? Pero la verdad es que también hay gente que sí tiene mezcladas esas cosas. Entonces, para ellos van a ser lo mismo, van a decir es que es lo mismo. Ujú. La Virgen María que Mamá Chola. Por ejemplo, San Francisco de Asís lo tienen en un equivalente con este, ¿no? Con este orisha. Orunmila o Kimbambula, ¿no? Para los paleros, los que sean los empungus. En el caso de los paleros llaman empungus estos espíritus. En Santa Bárbara, este también es muy popular. Esta santa tiene, bueno, es que su historia tiene que ver con que, si mal no recuerdo, creo que cuando había muerto cayó un rayo y la han asociado su advocación con algo de los truenos. Por eso el santero piensa que es chango y chango es como o shango se pronuncia. Es un orisha que les digo que tienen que ver con la naturaleza, la mayoría de espíritus, que tiene que ver con esto, con los rayos o los truenos. Y los paleros también tienen un espíritu que le llaman siete rayos, que entonces pues va a tener una equivalencia, ¿no? Porque se asocia con un santo católico que tiene que ver con esto. Y por ejemplo, San Pedro también tiene, ¿no? Sus espíritus paralelos, por así decirlo, en cada culto. Y eso hay muchos más, ¿no? O sea, también encontré muchos otros. Sobre todo hay advocaciones de María, eh, que también le diferencian un espíritu diferente para cada una de ellas. Entonces van a tener muy mezclado eso. Les voy a hablar ahorita de un poco de la santería, porque es un, es muy popular todavía. No los puede encontrar. Aquí el santero, bueno, un poco de historia primero. Este culto significa amigo mío. Bueno, así lo encontré, ¿no? Que decía el culto Lukumi, también le llaman. Y se le denominó despectivamente santería, dice aquí por los españoles, para burlarse de la aparente devoción excesiva que mostraban los seguidores a sus santos, porque pues así lo entendían, decían, pues es que ellos también tienen santos, les tienen una gran devoción. Ya llegué. Eh, Hola, María Cristina. Aquí me aparece una mano levantada. No sé si querían decir algo de Liliana, dice. O Liliana. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gusto en saludarlos. Qué gusto, Lalo, verte en el grupo. Rigo, Arely, a todos. José Luis, gracias, mi amor. Hola, hola. Diego, muchísimas gracias por este tema. Hace 8 días, una disculpa, no pude estar. Me hubiera gustado muchísimo, pero ahondando sobre lo que estás platicando, hay una cuestión de los países, ¿no? Acabar el tiempo. Mencionaste ya Cuba. Cuba en la cuestión de la santería, pues es un país muy fuerte, ¿no? Negativamente hablando. Y hay una representación que yo creo que tú lo conoces mejor, Diego, y es a donde yo quiero preguntarte, por ejemplo, hay países, por ejemplo, San José, Costa Rica, que están peleando esta devoción, San José, Costa Rica, contra Trinidad y Tobago, por ejemplo, ¿no? Que tienen muchísimo auge en todo el tema, el terreno de la santería. ¿Y cómo están viviendo estos dos países en contraste? Sí, sí estaría bueno un análisis así como, a lo mejor si nos pudieras ayudar, Diego, por favor. ¿Cómo están viviendo estos países del nabo, o sea, perdón, pero del Ujú, nabo, por toda la cuestión, pues, de tanta cochinada, ¿no? Que trabajan. Es lo que ujú. yo quería comentar. Los países también tienen mucha representatividad en trabajos de santería. Y por último, ahorita está mucho de auge la cuestión de las constelaciones. Y bueno, pues hablabas hace ratito de la evocación a los muertos, ¿no? O sea, eso se opone contra el catolicismo si no se lleva con una corriente técnica adecuada. Entonces, es lo que yo quería participar. Gracias. Ah, sí, respecto al comentario, sí, también uno se encuentra con esa información y también no sé si sea coincidencia, eh, porque los países casi siempre son países del Caribe, ¿no? Los que practican más esto, en general más que los de este lado del charco. Y,
Y bueno, esto es antiguo, ¿no? O sea, tiene que ver desde la llegada de los europeos por acá. Y y sí, hay gente que piensa eso, que si será coincidencia, que esos países que practican todo eso viven en condiciones pésimas, ¿no? O sea, de todo. Por ejemplo, los haitianos que practican, o sea, el vudú cuando llegó aquí, a América, llegó, de ahí surgió el vudú haitiano, o sea, ya sería el sincretismo del vudú, no es el vudú, digamos, como el africano. Entonces el vudú haitiano ya tiene sincretismo con la Iglesia Católica y con el catolicismo, y te encuentras a gente en Haití que dicen, soy católico, van a la misa y saliendo hacen un ritual de vudú, ¿no? O sea, siguen practicando todavía eso. Eh, y hay índices muy altos de gente que hace eso, de la población, que es muy religiosa, pero pues tienden a estas prácticas. Y por ejemplo, por decirles un ejemplo, cómo están viviendo en Haití, ¿no? El tema este pues, de que habían asesinado a su presidente, a este Moïse, y se hizo una anarquía, un estado fallido terrible. Y antes de eso, de vivir pues esta catástrofe que están viviendo socialmente, de que hay muchísimos ahorita asesinatos, ya prácticamente no hay policías. eh, Antes de eso, pues ven que había ocurrido un sismo, un terremoto, siempre han vivido en la pobreza. Entonces, eso recuerda bastante, ¿no? Al pueblo hebreo cuando se entregó a la idolatría con los reyes, ¿no? Que a partir de Jeroboam, ¿no? Que se entrega a la idolatría, entonces son invadidos por los asirios y por los babilonios, por abandonar el pacto con Dios. Entonces, a estas personas ya les había llegado el catolicismo. Digo, no sé si sea un paralelismo, no lo sé, solo Dios lo sabe a eso de gente que recibió el verdadero evangelio y al final pues ni siquiera, ¿no? Le hicieron caso. Si también sea una coincidencia que también por eso vivan estas cosas ellos. Porque ya que vivas en la pobreza de por sí y aparte llegue un sismo, o sea, y sacuda tu país y mata un montón de gente y luego tu gobierno, pues bueno, se ha declarado estado fallido y tu país y muchas más tragedias que vienen acompañadas, pues no lo sé. Ahora bien, por ejemplo, en Cuba también, ¿no? Hay mucha pobreza, pues hay comunismo, un comunismo pues muy totalitario. Bueno, así generalmente es, ¿no? El comunismo. En Venezuela igual. En Venezuela practican bastante súper común este tema de la santería. Los sacerdotes santeros son los que les llaman babalaos, ¿no? Por eso habrán oído bastante de que es que fueron a los babalaos y que practicaron no sé qué cosa. De hecho, el mismo Hugo Chávez, hay un libro que salió de él que se llama Los Brujos de Chávez. Es muy popular ese libro. Y ahí narra una investigación que hizo un periodista, creo que sí era un periodista, donde él menciona un montonal de testimonios y evidencia de cómo ahí en el lugar, en el palacio donde vivía Chávez, había cosas extrañísimas, que encontraban un cráneo de un cocodrilo, encontraron un montón de elementos, velas, imágenes, en donde se dieron cuenta, o la gente de ahí testimonia que sabían que él era muy supersticioso y que siempre acudía a ritos santeros antes de tomar decisiones. Entonces, de alguna manera, digo, si desde el gobierno, desde la cabeza ya es una cultura muy impregnada por todo esto, es de esperarse que también, pues, a lo mejor haya consecuencias de alejarse de Dios, ¿no? Entonces, pues, viven ahorita como viven, ¿no? Aunque, digo, bajo sus matices, ¿no? Porque una excepción que yo haría, a lo mejor, no lo sé. En Brasil, por ejemplo, está el candomblé y ahí es muy popular. Pero también hay mucho catolicismo, ¿no? O sea, eso sí. Y no es una nación que viva pues en la pobreza o en la tragedia, ¿no? De hecho, es una potencia Brasil en América Latina. Pero claro, tiene sus problemas como cualquier nación. Lo que sí es cierto es que pues hay consecuencias. Hay consecuencias siempre de alejarte pues, de la verdad. Acuérdense que la verdad nos santifica, según San Pablo. La verdad nos hace libres también, según Cristo. Entonces, pues va a ser muy... eh, ¿podrá tener una relación? Yo creo que sí, ¿no? Sí debe tener alguna relación. El que el cristianismo lo hayan omitido, lo hayan pues hecho a un lado, lo hayan abandonado para seguir practicando cosas que no son pues, referentes a la religión verdadera. Entonces, bueno, em, nosotros también hemos tenido nuestro gobierno así medio ocultista. Francisco I. Madero pertenecía a un grupo espiritista, por ejemplo. Y él organizaba congresos internacionales de espiritismo. Eso sí es bien sabido también. Sí hemos tenido también presidentes que les gusta practicar o les gusta la superstición, ¿no? Bueno,
Vamos a continuar hablando de esto de la santería. Entonces, la santería es un producto de un sincretismo entre la religión yoruba y el catolicismo. Entonces, por eso uno va a encontrar muy comúnmente con estas personas imágenes católicas, o incluso oraciones católicas, cruces en sus lugares donde tienen sus altares y todo esto. Entonces, pues uno se puede ir con la finta y pensar que, como todo, vivimos en un mundo relativista en donde todo es bueno, ya cada quien tiene su verdad y hay que seguirla como cada quien le plazca. Entonces, pues va a haber católicos que no, pues hay que respetar, es que ellos creen así a Dios pues, ¿para qué nos peleamos si le hablan al mismo Dios? Si también ellos le hablan a la Virgen, ¿no? O sea, y si mantenemos, por esa actitud que mantenemos, esa tibieza espiritual, es por eso que de poco en poco nos vamos desviando de la verdad. Entonces al rato ya ni siquiera van a misa, ya ni siquiera van participando de los sacramentos, ¿por qué? Pues para qué si aquí ya el brujo nos va a resolver, ¿no? Todas nuestras situaciones. Dice aquí que la santería enseña la existencia de una divinidad suprema, que es la que les decía, ¿no? Que, que es conocida con esos tres nombres. Dice que los practicantes creen que esta divinidad creó el universo. Las tres facetas de esta divinidad se entienden de forma ligeramente diferente. Y aquí, por ejemplo, tenemos que uno, Oludumare dice, representa la esencia divina de todo lo que existe. Olorun es considerado el creador de todos los seres, mientras que Olofin habita en toda la creación. Y Olofin va a ser como la manifestación de ese Dios para ellos, que sí tiene contacto más con la creación. Eh, sí, es como un estado, por así decirlo, un estado de ese mismo Dios en contacto con la creación. Sin embargo, ellos piensan que somos tan indignos nosotros que no podemos contactar las criaturas, especialmente los humanos, con Dios, con ese Dios. Por lo tanto, ellos necesitan de los orishas, ¿no? Los orishas van a ser esos emisarios que Dios les dio poderes, o tienen poderes divinos, y a ellos vamos a honrar, a darles culto, a pedirles cosas. Y ya les comentaba, ¿no? Que los orishas tienden a posesionarse del espíritu, o sea, esos espíritus se posesionan del sacerdote o de la persona que está ahí, del santero, del brujo. Y van a practicar adivinación, magia y muchas cosas que tú les pidas. Cosas buenas y malas también puedes pedirles. Digo, es interesante porque también, o sea, cuando nosotros en la misa vamos a decir eso, por ejemplo, ¿no? Pues que ahora que hay que invocar al espíritu San Charbel que se posesione de alguno de nosotros, ¿no? Y que nos cuente, a ver, cómo le va por allá en el mundo de los muertos, que nos adivine o que, no, o que nos cure. Eso, obviamente, el catolicismo no enseña eso. Por eso era lo que yo les comentaba la vez pasada cuando Dios prohíbe, ¿no? La práctica de adivinación, magia, todo eso. Y yo les decía que la comunión de los santos no tiene que ver con eso. O sea, nosotros le hablamos a los santos en el sentido de comendar nuestras oraciones y lo hacemos únicamente porque sabemos y creemos que están con Dios. Entonces, si están con Dios en esa virtud de que están ahí con Él, es que uno podría, ¿no? Tener ese contacto a través de esa oración, pero no a través de ritos, sino a través de estas prácticas en donde ya nosotros ya los invocamos para que desciendan y platiquen con nosotros y nos comuniquen cosas del más allá. Eso ya se saldría de la doctrina católica por completo. ¿Quiénes son los orishas? Según los yorubas dice que los humanos no tienen acceso directo al Ofin, es lo que les digo, al Dios. Y de eso, de hecho ellos también, los demás religiones también van a creer algo semejante. También los del vudú, eh, los paleros también van a creer eso. Y dice que Olofin otorgó poderes naturales a distintos orishas, con la autorización de intervenir en la vida de los hombres. Yo estaba leyendo también que de la religión original que es la Yoruba, cuando llega a Cuba, solamente había un orisha que había, digamos, sobrevivido, ¿no? A ese tiempo. Es decir, que todavía en los santeros creen en él, pero que ya los orishas que hay actualmente ya son otros. O sea, ha cambiado tanto esa religión con el sincretismo y pues sí, adaptándose pues, a la región del Caribe, que ellos ya tenían otras. Y cuando se mueren, algún familiar ya lo hacen orisha y ya lo invocan, ¿no? Entonces también esa es otra cuestión que puede ocurrir entre ellos. Y supuestamente dice que tienen la autorización de intervenir en la vida de los hombres, estos espíritus. Son intermediarios entre los humanos y Dios, dice. Entonces de ahí una similitud, ¿no? Con lo que pensaríamos de los santos. Pero nosotros no creemos que no tenemos acceso a Dios. Nosotros sí lo tenemos. De hecho, por eso tenemos la Eucaristía. Porque ya podemos acceder a Dios de una manera, aunque sea, ¿no? En sustancia, con Él, la transustanciación. Obviamente no es la visión beatífica, ¿no? Eso solamente hasta que te mueras, ¿no? O sea, ya podrás, si te portaste bien, hiciste todo bien, pues a lo mejor estarás en presencia de Dios. Eh,
pero Dios ya tiene un acercamiento a, a sus criaturas y a sus hijos desde que Cristo ya se entrega en la cruz. Acuérdense que había una distancia, ¿no? El velo todavía estaba en el lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz se rompe el velo, es decir, ya tenemos acceso al lugar más santo, gracias a Cristo. Entonces ellos todavía piensan que no tenemos acceso a Dios, al Dios verdadero. Nosotros los cristianos ya sabemos que sí. Dice, los santeros celebran para sus orillas el Día del Santo Católico. Por ejemplo, esta advocación que les dije de la Virgen de la Caridad del Cobre, esa celebración creo era en este mes, en septiembre, y ellos van a la misa, mezclan todo, ¿no? O sea, van a la misa y después como que continúan la fiesta haciendo el rito santero, ¿no? Y hacen eso y también cargan la imagen de María y para ellos piensan en María como una orilla, ¿no? Como un espíritu. Dice, para esa fecha, dice, hacen ofrendas, fiestas y celebran misas. Y bueno, cuando estaba buscando información de esta, ya ven que el algoritmo de YouTube te lanza recomendaciones de acuerdo a lo que vas buscando. Entonces, ahí me encontré este brujo, dice brujo, maestro, chamán. Y le tomé una captura porque se me hizo interesante aquí lo que dice, lo que te garantiza y te dice que si le hablas y lo consultas, dice que garantiza la fidelidad de tu pareja. O sea, si tú piensas que te está haciendo infiel a alguien, supuestamente le hablas y él te garantiza, ¿no? Con algún rito vudú, que tu pareja te va a ser fiel y va a caer a tus pies con poderoso hechizo vudú, dice. De Catemaco, fíjense, directamente desde ahí. Y, y esas son las creencias, ¿no? Miren, yo creo que aquí también hace falta discernir qué pedimos, ¿no? O sea, ¿qué puede pedir un católico, un cristiano en general? ¿Qué le puede pedir a Dios? Y creo que ahí es donde surge esta desviación, ¿no? De por qué algunos se van para los brujos. Porque hay veces que a lo mejor lo que pides, o lo quieres ya a tu manera y al tiempo que lo quieres, o a lo mejor es algo que conscientemente tú sabes, que se sale pues, de la doctrina de Cristo. Porque tú puedes desearle un mal a alguien, pero sabes que no se lo puedes pedir a Dios. Pero si alguien te garantiza que puede perjudicar a alguien más, aunque sea con un hechizo o con una de estas prácticas, a lo mejor si tú en tu corazón lo deseas, pues lo vas a hacer y a lo mejor vas a acudir a esto. Si a ti te interesa mucho, por ejemplo, si saber si te quieres, no sé, si te quieres casar, si quieres tomar una decisión importante en tu vida, quieres conocer tu futuro, pues vas a acudir a alguno de ellos, ¿no? Entonces, Dios ya desde hace muchos años ya nos había dicho que esa cuestión del futuro no la debes de consultar con ninguno con una persona de estas, ¿no? Que van a hacer eh, este tipo de prácticas. También Cristo nos enseña el amor a los enemigos, ¿no? ¿Qué tenemos que estar pidiendo? ¿O por qué la intercesión la tomamos a veces como si fuese una fuente de los deseos, ¿no? Dios o los santos, y estuvieran ellos dispuestos a cumplir cualquier capricho, ¿no? Es la verdad. Eh, o algunos pues pedirán protección, por ejemplo, ¿no? Cosa que a lo mejor ahí, bueno, pues yo no entiendo por qué, o sea, por qué pedir protección por otro lado cuando pues la misma fe ya viene, a Cristo ya viene garantizado eso, ¿no? Eh, a lo mejor pues es que no aceptamos la enfermedad, no aceptamos cargar una cruz y seguir a Cristo, es decir, queremos seguir a Cristo sin cruz, sin vía crucis. Entonces, es lo paradójico, ¿no? Lo que no puede pensar un católico. Ese mito de que pare de sufrir, como si el evangelio se tratara de nunca vivir nada malo o nada negativo, ¿no? Cristo nos enseñó que podemos sufrir, pero canalizar de una manera distinta el sufrimiento, como Él lo hizo, ¿no? O sea, Él padeció algo muy terrible, pero a la hora de que Él supo canalizar ese sacrificio por el bien de otros, es en lo que nosotros nos gozamos y vivimos una fe mártir, como por ejemplo San Ignacio, que se lo comieron los leones, Policarpo, que lo quemaron vivo, pero eran personas que sabían que iban a sufrir y no fueron, ¿no? O no evitaron el sufrimiento. Es decir, nosotros confiamos en Cristo. No tenemos que salirnos de nuestra religión para vivir nuestro sufrimiento o evitarlo a nuestra manera, ¿no? No como el Evangelio me enseñe, sino como yo quiera. Entonces hay un componente ahí, yo creo, de orgullo o de ignorancia también puede ser, ¿no? Que la gente desconoce y pues se les hace fácil acudir al brujo de la localidad. Entonces fíjense que ya nos prevenía esto la escritura, o sea, deberíamos tener fundamento antes de que nos llegue esa información o estas personas, estos anuncios, de que a Dios no le agradan estas cosas. Por ejemplo, ahí en el Deuteronomio, en el capítulo 18, que es muy citado, hasta también por los protestantes, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, cuando uno se expresa así de estas religiones que son hechizos, son hechiceros, son agoreros, son espiritistas, son gente que trabaja con demonios, para todos ellos es muy
peyorativo eso, es muy despectivo que les digas eso. Porque, por ejemplo, en Santero sí, yo lo he escuchado, ¿no? Te va a decir, no, es que nosotros no trabajamos con demonios, nosotros ayudamos a la gente. De hecho, fíjense, por ejemplo, el grupo Umbanda, los Umbanda, ellos en Brasil tienen incluso una asociación altruista, ellos ayudan a los pobres. Entonces reparten comida a la gente pobre, hacen muchas obras de caridad muy buenas. Y eso, pues no lo vamos a pelear, no lo vamos a negar, pero eso no legitima sus creencias, es la verdad, ¿no? Es como, por ejemplo, Pablo Escobar, cuando, donde vivía allá en Colombia, él pagaba los servicios de la gente, él pagaba la cuenta. Y por eso está bien que sea narco, ¿no? Aunque hacía mucho bien por las personas en apariencia, ¿no? Arreglaba las calles y la gente lo quería y lo protegía. O sea, al final eran comprados de él, pero eso no legitima lo que él hacía y de dónde conseguía el dinero. Entonces, eh, pues bueno, es el mismo caso, ¿no? O sea, podrá ser gente muy bondadosa que aparentemente quiere ayudarte, pero aquí el problema no es que quiere ayudarte, el problema es cómo quiere ayudarte, son los medios que utilizan para ayudarte, que no son los correctos. Entonces, fíjense, dice, ni quién consulte a los muertos, ¿no? O sea, eso es un componente bien predominante que vamos a ver aquí, el espiritismo. Dice que porque es abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, no sé si tengas una relación. Dice que Dios va a desechar a esas naciones, ¿no? Todas las naciones que practiquen mayoritariamente eso, pues van a ser desechadas. No sé si sea coincidencia, ¿no? Ahí ya lo dejo en la reflexión de cada quien. ¿Por qué Haití, ¿no? ¿Por qué los cubanos? ¿Por qué en Puerto Rico también hay vudú? Bueno, en República Dominicana hay bastante vudú también. Y todas estas regiones del Caribe, ¿no? Que practican todo eso. Porque Dios, en teoría, ¿no? De acuerdo a esto, pues podría estarlos desechando. Por ejemplo, también en el Levítico menciona esto. Fíjense, estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento qué sostenían los apóstoles. Dice aquí en el Levítico, en el capítulo 19, dice, no comeréis cosa alguna con sangre. Dice, no seréis agüereros ni adivinos. Y había una advertencia en el mismo libro acerca de estas personas. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces había un mandato en el pueblo hebreo en la antigüedad. Al final acuérdense que el pueblo hebreo iba a ser prefiguración de lo que ahora es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, después de Cristo. Y ya va a ser en todas las naciones. En aquel entonces el pueblo hebreo solamente estaba en una región determinada, ¿no? Entonces ya había indicaciones de que a Dios no le gustaba eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no Dios no querrá, o sea, poniéndole lógica, inteligencia, por qué Dios no querría divinos, no querría quien consulte a los muertos? ¿Por qué? Porque esas son cosas, muchas peticiones o inquietudes que tenemos respecto a la vida después de la muerte, respecto a nuestro futuro, respecto a ciertas enfermedades que a lo mejor la medicina actualmente pues, está limitada en curar, ya pertenecen al campo de Dios. Por eso, por eso, si se acuerdan que Saúl fue desechado, incluso la escritura aclara, acudió al adivino y no a Dios, es decir, que esas cosas le pertenecen a Dios y a él debemos acudir. Y si ocurre lo peor, que no me cure, si ocurre lo peor, que me vaya mal en un futuro, tomé una mala decisión, Dios va a estar ahí, ¿no? O sea, Dios va a estar ahí, es el campo de él. Entonces es algo que el cristiano en lo cual debe pues resignarse, ¿no? A vivir o aprender a convivir y no por eso acudir a algo que a Dios no le agrade. Por eso aquí lo aclara en Primera de Crónicas, en el capítulo 10, dice así murió Saúl. Saúl fue una de las personas que practicó eso y lo leímos la vez pasada por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Dice, a ver, ¿qué es prevaricar o ir en contra de Dios? Dice, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Ah, ese fue una de las cosas que desagradó bastante a Dios. Y dice, fíjense aquí, dice, no, consultó a una divina y no consultó a Jehová, es decir, no consulta a Dios, prefiere una divina. Significa que aquí para Dios, en este campo de la adivinación, el espiritismo, el curanderismo, o, o él te pone dos opciones, o soy yo o son ellos, pero no puedes estar los dos. Entonces eso es lo que debe tener, pues claro, el católico. No puedo practicar las dos cosas. Solamente, o sea, tengo que dirigirme al Dios en el que yo creo. Dice, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ven, por eso perdió el reinado.
Y acá en el segundo libro de Reyes también menciona el caso de otro rey, que también pasó por lo mismo, ¿no? Dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, sigue aclarando que esto a Dios le ofende, aún en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseñaron los apóstoles o en el Nuevo Testamento qué evidencia tenemos? O sea, ya ven que cuando el Antiguo Testamento termina, justamente cuando Cristo muere en la cruz, comienza el Nuevo Testamento en la resurrección después. Allá comienzan las buenas nuevas, ¿no? Cristo es el Mesías y pues ya resucitó. Ya no es vana nuestra fe, ya hay resurrección. Entonces, ven que algunos mandatos se perfeccionaron, cambiaron. Bueno, pues Cristo le da cumplimiento a la ley. Vamos a ver si este mandato sigue estando igual o se cambió. Entonces vamos a ver aquí que sigue igual. O sea, sigue siendo una prohibición de parte de Dios. Por ejemplo, aquí dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Este caso ya se los había hablado la vez pasada, que lo vivieron San Pablo, ¿no? Creo que también Bernabé estaba ahí. La cual, dice, daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí la escritura lo que sí me aclara es que es algo que existe, puede ser que ocurra, que haya adivinos que auténticamente por espíritus eh, sepan adivinar, ¿no? Y entonces es un don auténtico, puede serlo. Entonces dice que está, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces la mujer perdió, ¿no? Esa capacidad de adivinar. Entonces, fíjense que la mujer, ¿qué les dijo? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Aunque dijo algo bueno, la mujer, vean la reacción de Pablo. O sea, ¿no? Le saca el espíritu de adivinación, porque no es algo compatible con el cristianismo. Entonces, también uno debe ver eso, ¿no? Tener esa cautela de que es algo que los apóstoles desde aquí nos están enseñando, a que es algo que debe ser rechazado por los cristianos. Por ejemplo, ahí en los Gálatas, cuando Pablo hace una lista de pecados que desagradan a Dios, también ahí mete la idolatría y la hechicería. Y ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Dice muchas, ¿no? Muchas cosas. ¿Y qué dice de todo esto? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá en Gálatas 5, 19 al 21. O sea que la prohibición sigue estando, ¿no? Por ejemplo, ahí en Hechos 19, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían las personas que se convertían al cristianismo? Dice aquí, y cuando muchos de los que habían creído venían confesando, confesaban sus pecados. Entonces sí existe la confesión. Cuando te conviertes, haces una confesión y dando cuenta de sus hechos. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es decir, se deshicieron de todas esas prácticas mágicas. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, cuando yo me deshago de todo eso, es cuando honro a Dios. ¿Por qué? Porque ahora deposito mi fe en Dios. Entonces aquí quiero que sí noten una diferencia entre el mago o la magia y la religión. Porque hay gente que lo va a tomar como igual, ¿no? Ah, no, pero es que tú también crees en seres imaginarios, ¿no? Tú le hablas a Dios y a los ángeles y a María y a los santos. Eh, y el otro está igual, ¿no? Porque también le habla al demonio o a los espíritus que le ayuden. Entonces son lo mismo, nada más que son diferentes ideologías, ¿no? Entonces el cristiano para nosotros no es eso, no es lo mismo. ¿Por qué? El religioso, ¿qué va a decir? En nuestro caso, los católicos. Yo les decía la vez pasada, puede ser que nosotros estemos tentados a tomar los sacramentos también con una mentalidad mágica, de decir, es que si lo bautizas, ya no se va a enfermar el niño, ¿no? Bautízalo como para que sea, o sea, yo no voy a negar que en cada sacramento hay gracias que de alguna manera, de acuerdo a la voluntad de Dios, pueden protegerte. Pero ¿cuántas personas no han conocido que se bautizaron y después de un tiempo se enfermaron de gripa? O sea, pues a todos nos va a pasar eso. Puede ser, ¿no? Aparte de que biológicamente es muy común que los niños chiquitos se enferman mucho. Y biológicamente también es que los ancianos se enferman mucho. Si vayan a un hospital, siempre hay ancianos o bebés, que son los que más se enferman. Entonces,
Digo, ¿por qué lo digo esto? Porque también hay gente que va a pensar, es que la Eucaristía, toma la Eucaristía si te enfermaste, la Eucaristía debe ayudarte, debe salvarte, te va a quitar el cáncer. Y vas, tomas la Eucaristía y a lo mejor no se te curó el cáncer milagrosamente como tú esperabas. Entonces tú le estás atribuyendo una cuestión mágica a los sacramentos y un poco echas de lado la voluntad de Dios. ¿Tú qué sabes, no? Si la voluntad de Dios es que sí te vas a curar, pero después, no ahorita. O simplemente a lo mejor no te vas a curar y eso es malo, no. Si sabes canalizar el sufrimiento, la enfermedad y entregarla a Cristo, por Cristo y a Dios, bueno, en principio pues te vas a encontrar con el Creador, ¿no? Es que también depende, ¿no? Cómo uno ve la tragedia o la muerte. En principio nosotros no deberíamos temer a la muerte, como los primeros cristianos no lo temían. Les gustaba morir por su fe. Entonces, miren, nosotros no debemos caer en eso. ¿Cuál es la diferencia entonces en entre magia y religión? Yo creo que así de manera resumida, la diferencia sería en quién tú depositas la fuente de poder. La fuente de poder recae en la imagen, por ejemplo, de la Virgen, la imagen de San Martín Caballero, en la herradura que pusiste en la sábila con listoncitos rojos, ahí recae la fuente de poder. Pues algunos sí piensan que ahí recae la fuente. Si tú pones esa imagen o haces eso, ya mágicamente te va a ir bien en los negocios, ¿no? O va a ocurrir. No, el católico no cree eso. No cree que porque cargues una medallita de San Benito, nada más por esa, por la medalla, esa medalla tiene el poder de protegerte, como si fuera un amuleto, ¿no? No, el católico lo que piensa es que esa medalla te trae un recuerdo de una virtud de algún santo que prácticamente la fuente que nosotros creemos que nos protege es Dios. El Dios que creemos, en el que está en el cielo, el Dios trino. Entonces, sí depende en que yo crea, ¿no? ¿Dónde está el poder o la fuente? Claro, el mago va a creer que él puede dominar los poderes de la naturaleza y de los espíritus. Entonces, el mago tiene el poder ahí, en la creencia de ellos, pero en nosotros los cristianos el poder lo tiene Dios, que puede valerse a través de una imagen, puede valerse a través de un santo, puede valerse a través de un ser humano, puede ser, pero la fuente primaria y el origen es Dios para nosotros. En ese sentido, por eso nosotros no creemos en la magia, ¿sale? Dice aquí que, por ejemplo, en el Apocalipsis también menciona acerca de algunos pecadores, ¿no? Que dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, dice, y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con el fuego y azufre. Y en la Iglesia Católica, en su catecismo, en este numeral, en el 2115, ahí habla del primer mandamiento y una falta al primer mandamiento sí menciona la superstición, la magia. Y dice algo referente a eso. Dice, Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Puede revelarles el porvenir. Dice, sin embargo, la actitud cristiana justa, ¿en qué consiste? Porque va a haber gente que va a decir, no, es que él me enseña, él me habla del futuro, ¿no? Tiene poderes. Y van a acudir, por ejemplo, a los horóscopos o algo así. Pero bueno, aquí el catecismo me enseña, dice que la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en la que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. En el siguiente numeral dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satán o a los demonios, la evocación a los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Dice la consulta de horóscopos, astrología, quiromancia, la interpretación de presagios, suertes, fenómenos de visión, el recurso a mediums. Encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, que sería lo que hacen esas personas, ¿no? Los magos. Y están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Entonces, lo que les digo, o Dios o ellos. Todas las prácticas de magia, de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas, dice, son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, porque hay gente que acude a eso para dañar. Dice, recurran o no a la intervención de los demonios, llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Fíjense que Juan Pablo II
decía algo interesante porque en este tiempo en el cual hay un falso ecumenismo y les digo que todos relativizan todo, dicen que todo está bien, que no hay por qué evangelizarles a esas personas. Ellos ya tienen su religión, ellos ya creen en un Dios. Eh, y hay gente que se atreve a decir, ¿no? Que es el mismo Dios que nosotros, ¿no? Yo la otra vez estaba oyendo una entrevista que le estaban haciendo a un personaje de la farándula que es santero. Es una mujer, es santera. Y ella decía que a veces la criticaban los cristianos, que por qué practicaba la religión yoruba, y que ella les contestaba que es el mismo Dios, que cada quien, digamos, pues ellos en su templo y ella en su religión, que para qué venían a decirle eso, y eso no es cierto, es falso. El Dios de ella todavía le pide sacrificios, el nuestro ya no. El nuestro ya entregó a su hijo por toda la humanidad. Entonces, eso no es cierto. Tenemos que ser honestos, y es que es otra cosa que debemos tener si estamos en la apologética. Tenemos que tener amor por la verdad y creer que la verdad solo es una, solo puede ser una. Esa es una cosa intrínseca de la verdad, solo puede ser una. Yo, por ejemplo, no puedo decir, eh, pues se murió fulanito, y otro dice, no, está vivo. Ah, pues como todo es relativo, pues los dos tienen la razón. El que dice que está muerto y el que dice que está... No, solo es una verdad. O está vivo, o está muerto. Pero no puedes decir que tienen los dos la verdad. Es lo mismo. No es el mismo Dios. Queremos cosas hasta contrarias. Pero bueno, ¿qué enseñaba Juan Pablo II? ¿Qué les diría a esas personas que relativizan esto? Dice, la iglesia os presenta el mensaje salvador de Cristo, dice, en actitud de profundo respeto y amor. Porque a veces también, miren, hay una corriente política reciente que se llama el indigenismo. Es muy parecido al feminismo y es muy parecido al, al movimiento este LGBT y muy parecido a la corriente esta de los derechos de los animales. Siempre establecen la misma dialéctica marxista de opresor oprimido. Bueno, aquí en el indigenismo los oprimidos son los indígenas y ya los opresores seríamos el resto de personas que tratamos de quitarles la cultura y de destruirlos, así como hicieron los españoles, ¿no? Supuestamente hacen parecer que era un paraíso aquí y vinieron a destruir los españoles. Al final, esto es para sacar tajada política, nada de eso es cierto, ¿no? Es porque conviene, ¿no? Conviene tener grupos vulnerables y conviene verte así como un héroe para que al final intervenga el Estado y se meta en todo. Y el gobierno al final es el beneficiado, porque establecen políticas contra la población para controlarla mejor, intervenir más, cobrar más impuestos y supuestamente decir que los van a apoyar. El chiste es meter impuestos, ¿no? Entonces, no es así la cosa. Si yo llego a una cultura nueva, debo cristianizar, porque esa es la verdad. Pero hay gente que entra en conflicto. No, pero ¿cómo les vas a quitar sus creencias, sus tradiciones? Bueno, vean lo que contesta Juan Pablo II. Dice, en actitud, porque otro argumento que he visto que intentan usar para decir, no, no les cristianices a ellos, ¿no? Ellos tienen su religión. Es como si nos viéramos, como le dijera, sí, como opresores. Ya traen ese chip aquí, ese veneno ideológico, ¿no? De esos políticos. Entonces dice que aquí de la iglesia actúa con profundo respeto y con amor. Dice ellos, es bien consistente de que cuando anuncia el evangelio, debe encarnarse en los pueblos que acogen la fe y asumir sus culturas. No las vamos a despreciar sus culturas, las vamos a asumir, las vamos a tomar en cuenta, pero es un amor con verdad, acuérdense de eso. Y pues hay que decirles la verdad, ¿no? Dice, vuestras culturas indígenas, dice, son riqueza de los pueblos, medios eficaces para transmitir la fe, vivencias de vuestra relación con Dios, con los hombres y con el mundo. Merecen, por tanto, el máximo respeto, eso sí es claro, merecen el respeto esas culturas. Estima, simpatía y apoyo por parte de toda la humanidad. Esas culturas, en efecto, han dejado monumentos impresionantes, como los de los mayas, aztecas, incas y otros tantos, ¿no? Que aún hoy contemplamos asombrados. O sea, eso el Papa lo reconoce. Y ellos tenían su propia religión, ¿eh? Y creían en sus dioses. Y en el caso de los mayas y los aztecas estaban peor porque eran politeístas. Ellos sí eran politeístas, ¿no? Ahora fíjense, dice, la obra evangelizadora no destruye. Ojo, la obra evangelizadora no destruye, sino que se encarna en vuestros valores, los consolida y los fortalece. Entonces, nada de que vamos a destruir toda la cultura y la riqueza de ese país, de esa nación. No, pero sí se tiene que cristianizar. Hace crecer las semillas, dice, esparcidas por el verbo de Dios, que antes de hacerse carne para salvarlo y recapitularlo todo en él, estaba en el mundo como luz verdadera que ilumina a todo hombre. Como enseñó el último concilio, Vaticano II, dice esto, sin embargo, no impide que la iglesia
ahí ojo, dice, no impide que la iglesia fiel a la universalidad de su misión anuncie a Jesucristo e invite a todas las razas y a todos los pueblos a aceptar su mensaje. Todo lo que hemos venido hablando, ¿eh? Con todas las prohibiciones que hay. Así que con la evangelización, la iglesia renueva las culturas, combate los errores, eso sí, va a haber errores, purifica y eleva la moral de los pueblos. ¿Se imaginan que los franciscanos cuando llegaron a México hubieran dicho, ay, no, no, no les hables de Cristo porque les vas a tener que prohibir los sacrificios humanos y cómo vas a eliminar la riqueza que hay en la cultura azteca? No, ahí había un error y hay que corregirlo. Purifica y eleva la moral de los pueblos, eso no es moral. Sin embargo, ellos se horrorizaron con eso. Ya ven que tenían ahí el Zompantli, ¿no? El Zompantli era el osario de lleno de calaveras de todos sus enemigos, ahí los tenían, colgados como trofeo. Y también practicaban canibalismo, por cierto, ¿eh? Dice, fecunda las tradiciones, las consolida y las restaura en Cristo. Entonces se les cristianizó, se les enseñó la verdad. Miren, así no es. Este es el Dios verdadero, esta es la moral. Dice, la iglesia tiene la misión de dar testimonio del verdadero Dios y del único Señor. Esa es nuestra misión como iglesia. Por lo cual no puede verse como un atropello, porque es lo que les digo. Dice, no, es que estás atropellando las creencias, eres un intolerante, ¿no? Entonces dice, no puede verse como un atropello a la evangelización que invita a abandonar falsas concepciones de Dios. Hay falsas concepciones de Dios por ahí, y es nuestra labor predicar la verdad. Conductas antinaturales y aberrantes, manipulaciones del hombre por el hombre. Entonces, vale la pena reflexionar, ya eso sería lo último, eh, cuando nosotros pedimos intercesión a los santos, ¿qué pedimos? ¿Qué es lo correcto, ¿no? Porque también hay que delimitar eso. Los santos no van a atender cualquier cosa que les digas, no, no la van a rogar, no te van a hacer segunda y te van a decir así, ora por nosotros. Y va a orar por ti San Francisco o María para que disuelva tal matrimonio, ¿no? O para que le vaya mal en los negocios a fulano. No, porque en principio son santos, ellos ya aman, ya están en la perfección, en la plenitud de Dios, en ellos no hay pecado, en ese estado en el que están ya en el cielo. Pues no van a ser condescendientes de tus malos deseos. Entonces dice esto, que creo que vale la pena reflexionar estos versículos a la hora de que nosotros queremos pedir algo, ¿no? Que no está mal las peticiones a Dios, pero por ejemplo, si yo le pido a Dios, Dios, por favor, que fulanita me haga caso, quiero que sea mi novia, ¿no? Y a lo mejor no es para mí esa mujer, o aunque pueda ser una buena mujer, pero pues simplemente yo no le llamo la atención, y Dios, ¿qué? ¿La va a obligar? ¿La va a manipular? ¿No va a respetar la decisión de esa persona? Bueno, pues a algunos les puede dar risa esta petición, ¿sí, no? Pero hay católicos que lo hacen, a como dé lugar, ¿no? Y van a recurrir a ciertas prácticas para hacer un amarre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, a ver, entonces, ¿de qué trata pedirle algo a Dios? ¿En qué consiste pedirle algo a Dios? ¿En que me va a conceder lo que sea? ¿O consiste en solo externarle a Dios mis deseos y yo, dócilmente dejar que Él haga su voluntad? ¿Por qué? Porque solo Dios sabe que es bueno. Él sabe qué es lo mejor. Yo puedo decir, es que ella me pertenece, ¿no? Y yo la quiero mucho y yo estoy seguro que ella es para mí. Bueno, pues sí, según mi parecer humano, falible, puede ser. Es una posibilidad, pero solo Dios sabe que es bueno. Entonces, debo dejar que Dios actúe, ¿no? Pero aunque no lo crean, hay gente con tanta soberbia que va a decir, no, tiene que ser para mí esa mujer. Y van a acudir a lo que sea. Bueno, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ¿qué me dice a mí? Que algunos protestantes malinterpretan esto, que te lo he dicho de paso. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y dicen los protestantes dicen, ahí estamos nosotros, somos nosotros los que vamos a dar fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidarais en el nombre, ¿de qué? Pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dicen, ya ves, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Entonces, como el protestante va y predica y enseña y hace mucha oración, va a decir todo lo que pidáis, ¿no? Fíjate que yo hace tiempo tenía aquí una vecina que sacó esta cita. Ella era bien protestante, bien y bien anticatólica era. Y algún día yo la escuché. Yo no estaba ahí, pero yo la escuché porque era vecina mía. Y se escuchaban todas sus pláticas que daba y cómo se la pasaba criticando el catolicismo con todos sus clientes que tenía. Entonces, porque ahí tenía un local. Entonces ella decía, no, escuché cuando una mujer le dijo, es que se enfermó fulanito y se murió.
es que no le pediste a Dios, porque Dios dice en su palabra que todo lo que le pidas Él te lo concede. Lo que pasa es que no tenías mucha fe. Y así se lo dijo. Fíjense cómo predican según ellos, ¿eh? Cómo enseñan, bueno, al menos ella. Dice, no, es que no. O sea, prácticamente le estaba diciendo, si se enfermó y se murió es tu culpa, no tenías mucha fe, ¿no? No se lo pediste a Dios bien. Porque Él dice en su palabra que todo lo que le pidas te lo va a conceder. Digo, bueno, pero esta doctrina o esta enseñanza también debe verse en su contexto. También hay muchas más cosas que se han dicho respecto a esto, ¿no? Y lo vamos a ver más claro aquí. Dice, por ejemplo, en Juan 14, dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. También por eso no podemos, ¿verdad? Acudir como la Escritura nos lo dice, o Dios o el adivino, pero no pueden ser los dos. Entonces, yo no puedo acudir a esas personas. Ya sé que me van a decir algunos, ya ves, Diego, pero aquí hay evidencia de que le tienes que pedir a Dios directamente, no es a los santos, ¿no? Puede ser alguien que diga eso. Pero bueno, ya vimos miles de versículos de por qué los santos sí tienen esa capacidad. Para empezar, pues porque están con Cristo, no están separados de Él. O sea, en principio, por eso, si tú los ves de una manera separada, desde ahí estás mal, ¿no? Pensar como que ellos están enrinconados en el cielo en un lado y Cristo está en otro lado. No es así la cosa. Dice, por ejemplo, aquí Jesús, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, acá dice en el Evangelio de Juan también, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense que también el apóstol Juan habló de las peticiones a Dios, y aquí queda mucho más claro a qué se refería Jesucristo cuando dice que todo lo que pidáis, Él te lo va a conceder. Dice aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3 verso 22, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. O sea, está repitiendo, ¿no? La enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Ah, entonces hay un límite, ¿no? Yo guardo sus mandamientos y si los guardo, puedo pedir lo que sea. ¿Cuáles son sus mandamientos? No acudirás a ningún hechicero, a ningún horarero, o, perdón, agorero, ningún sortilegio, todos esos mandatos. El que dice, el que a ustedes perdonen mis pecados, sus pecados le quedan perdonados, el que dice esto es mi cuerpo, ¿no? En la última cena, todos esos mandatos y esas enseñanzas que dio Cristo, si tú las guardas, eh, entonces estás en principio en condición de ser una persona justa, por lo tanto, los oídos de Dios están sobre ti, que es lo que ya vimos también, porque la oración del justo vale más, ¿no? Y lo vimos con muchos versículos. Entonces, aquí Juan me ayuda a aclarar un límite en esas plegarias, ¿no? Por eso hay un santo que decía eso, ¿no? Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque ese es el límite, el amor. Una persona con amor no va a pedir, no va a desearle el mal a otra persona. Entonces, no tiene por qué Dios conceder eso, si no está actuando como cristiano. Un cristiano no pide el mal para alguien. Al contrario, Cristo me enseñó algo completamente distinto. Me enseñó a orar por mis enemigos, a pedir por ellos, por su conversión. Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta que pues sí tiene sus límites, ¿no? Esto de las peticiones. Dios va a actuar en función de su naturaleza, que es amor, no en función de nuestro deseo de venganza, nuestro odio, nuestra envidia, por ejemplo. ¿No? Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ah, entonces primero le tengo que agradar a Dios, tengo que actuar conforme a lo que Él dice. Y ya después veré, ¿no? Si mi petición es compatible con sus mandatos. Dice, y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces dense cuenta cómo ahí, de una manera implícita, también habla de que si yo respeto los mandatos de Dios, hay una comunión con Dios. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, ¿no? De manera más específica, ahí lo dijo Jesucristo en Cafarnaúm, allá en Juan 6. Pero aquí Juan me lo dice de una manera resumida, todos sus mandatos, ¿no? Aparte de eso. Hay una comunión con Cristo. Entonces, ¿por qué tengo que pedir un amuleto? ¿Por qué tengo que pedirle protección? Una limpia. ¿Por qué necesito de todas esas cosas? Si aquí ya el apóstol Juan me está diciendo que ya Dios está en mí. O sea, ¿qué puedo necesitar o por qué desconfiaría de Dios, ¿no? Si ya estoy guardando sus mandatos, ¿por qué tendría que acudir a un brujo, a un medium o a un curandero? Aquí dice también, y creo que es más claro aquí en el capítulo 5 de esa misma carta y en el verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Ah, ahí está el detalle, la confianza. El que no acude a esto y se sale de la religión para atender al brujo, bueno, dejarse atender por el brujo o el santero, es que no hay confianza en Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa como conforme a su voluntad,
Entonces, si yo le pido a Dios, Dios, quiero que esa mujer sea para mí, bueno, está bien. Si es conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es cuando no es conforme a su voluntad, ¿no? Si no es para mí, pues no, no es conforme a su voluntad. ¿Qué me queda? Pues aceptarla, confiar en que Dios está eligiendo lo mejor para mí. En lugar de ir con un brujo y decirle que por favor hazle un amarre a esta mujer, que me sea fiel, que se quede para mí. No, no, ahí yo no estoy respetando el designio de Dios. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Pero es conforme a su voluntad, ¿ah? No significa que Dios se va a dejar subordinar o manipular por mí. No, el que manda es Dios. Y Él es el que sabe todo. Y lo conoce todo. Y sabe qué es bueno, qué es malo y qué hay en los corazones de cada persona. Por eso Él sabe por qué. Una mujer si es para mí o no lo es, ¿no? Él sabe por qué. Por qué esa persona pues está enferma y va a morir. O no va a morir, va a sanarse. Él sabe por qué ocurre todo eso. Dice, ahí en Mateo 5:43, Jesucristo nos enseñó algo muy contrario, a lo que algunas personas, pues llenas de envidia, de orgullo, de odio, pueden manipular, ¿no? Con toda esta cuestión de la intercesión. Dice, pues nunca va a ser para pedir un mal. La intercesión, Jesucristo, ¿qué me dice? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Así es como el mundo actúa hasta en estos tiempos, ¿no? Dice, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Qué fácil para Jesucristo hubiera sido decir, pero yo les digo, amen a sus amigos, ¿no? Y vayan con el brujo para sus enemigos, ¿no? O detéstenlos. No, esa no es la doctrina de Cristo, es amar también a los enemigos, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. O sea que tengo que actuar a ejemplo de quién, de Dios. Amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios también es así. Dios hace que salga el sol para buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y aquí es donde yo he visto muchos videos, ¿no? Sobre todo desde el caso de Venezuela, que hubo este fraude, ¿no? Que se menciona de Nicolás Maduro, y un montón de gente diciendo, te vas a morir, Nicolás, y voy a ir por ti, y no sé qué, y un montón de odio que se ve que le tiene, ¿no? Ese presidente. Y digo, están en su libertad, ¿no? Y en su desahogo, así también si lo quiere, ¿no? Y yo estaba pensando y meditando estas palabras de Jesucristo y digo, yo también, ¿no? A lo mejor en esa situación estaría tentado a detestar a una persona y a odiarla, ¿no? Si quiero regresar a mi nación y no puedo por la situación y digo, bueno, ¿por qué tanta gente se muere de cáncer? ¿Por qué Dios no le manda una enfermedad a Nicolás Maduro? No, yo pensaría eso. O a la gente que se dedica a hacer cosas peores, ¿no? Y pues solo Dios lo sabe. ¿Y qué me dice Jesús? Ora por él. En algún punto él puede convertirse. Más, no, o sea, no lo sé. Dios lo sabe. Y así es Dios de misericordioso. Y si esa persona fuera mi padre, alguien que yo quiero, la que está actuando así, me gustaría que Dios tuviera misericordia de él, aunque sea la persona más mala, ¿no? Entonces yo creo que es transportarnos a eso, ¿no? Ver a la demás gente como nuestra familia o hacer el intento, ¿no? Hacer un esfuerzo muchas veces por hacer eso con nuestros enemigos. También ahí en el Evangelio de Lucas dice algo muy semejante. Dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, hagan el bien. Dice, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Hay que orar por esa gente, aunque nos caiga de la patada. Esos políticos, por esa persona que te robó, que te asaltó, que se metió a tu casa a robar, ¿no? Todo eso. Si alguien te pega en una mejilla, vuelve la otra, ¿no? Dice esa famosa frase. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Qué me está diciendo Jesucristo? No haces nada bueno, bueno, perdón, no haces nada diferente, más bien. Cuando tú amas solamente a los que te aman, los pecadores hacen lo mismo, o sea, estás en el mismo nivel que ellos. Lo extraordinario es amar a tus enemigos, eso es lo que un verdadero cristiano se diferencia del resto. Dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, hagan el bien y denles
Denles prestados sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. ¿A ejemplo de quién? De Dios. Entonces, bueno, esto último solo lo quería mencionar porque eh, pues podemos, ¿no? Podemos estar tentados a desvirtuar la fe. Y lo digo especialmente por esas personas que acuden a todas estas prácticas entre supersticiosas y bueno, sí, malignas, porque muchas de las veces quieren acudir a eso, a tener a perjudicar a alguien. Entonces, digo, más allá de que a lo mejor muchas cosas son charlatanerías, lo cierto, y que tampoco es motivo para asustarnos, porque no deben de asustarse, es que la gran mayoría, yo de testimonios que he oído, de posesiones que he leído, de testimonios de exorcistas que han trabajado con muchos casos, que son muchos los libros que he leído, de hecho yo así empecé leyendo en la Iglesia Católica, la demonología, y testimonios de exorcistas siempre han dicho que casi siempre la posesión, al menos los casos de posesión, algunos casos de influencia maligna, tienen que ver con hechizos que la gente ha lanzado, o en los que se ha metido, tiene que ver con gente que ha practicado estas cosas. Por algo, Dios lo prohíbe. No es porque Dios es un aguafiestas, porque Dios le gusta prohibir por prohibir, no. Es porque hay consecuencias muy malas que pueden venir. Entonces, muchos casos que se han atendido por eso ha sido por este tipo de prácticas. Entonces, ¿de qué sirvió al final desearle el mal a alguien si al final el mal me recayó a mí? Se me devolvió, ¿no? Entonces, son cosas que hay que reflexionar. Dios ya dejó unos preceptos. Dijo que hay que amar al enemigo y orar por él. Entonces, no tenemos por qué meternos en nada de eso. Y como bibliografía, pues consulté esta página de apologética que siempre se la recomiendo, que es de Miguel Arraiz, que él también tiene un libro donde leí de estos temas. Este es su libro, Compendio de Apologética Católica, y este también es un muy buen libro que consulté para todo este tema de la intercesión de los santos. Este es otro que también conseguí, pero es más antropológico, no es tanto... Es de una editorial católica, se llama Las sectas. Es un libro un poco viejo, pero también bastante útil. Y cuando les hablé del tema de la muerte y las supersticiones con los santos, em, consulté dos libros muy buenos de los apóstoles de la palabra, que son muy baratos, muy fáciles de conseguir. Uno se llama La religiosidad popular y el otro es La Santa Muerte, el Mal de Ojo y otras supersticiones. También está bueno ese libro. Y eso sería todo. Entonces, bueno, ahorita nos queda más que preguntarle si hay alguien que quiera dar su punto de vista, quiera compartir algo sobre el tema. Adelante. A ver, se me ocurre aquí que está. ¿O alguna pregunta que Sí. tengan? ¿Alguna pregunta? Estamos en orden de aparición que veo. Gerardo Aranda, a ver si nos puedes comentar algo sobre el tema. Adelante. Algo nuevo y debo de confesar que como católico tengo mucha ignorancia respecto a estos temas y también compartir una experiencia personal hace ya algunos años, 18 años, con un compadre en Estados Unidos que es católico también, pero llegué a su casa y tenía unos eleguás, así les llamaba, como unas cabezas y tenían fruta ahí. Yo desconocía eso, ya después me enteré, ¿no? Creo que tiene que ver con santería, ¿no? A lo que voy es, en mi caso, creo que la ignorancia en muchos católicos a veces nos lleva a practicar esto o a normalizarlo, ¿no? Ahorita con el tema estoy entendiendo pues que realmente no es algo eh, normalizado, por así decirlo, ¿no? O permitido dentro de la iglesia. Entonces, para mí creo que hay un tema de desconocimiento, de ignorancia en muchos católicos, al menos yo me he considerado católico, pero estos temas los he desconocido totalmente. Gracias. Sí. Sí, gracias por comentar. Efectivamente, luego como que normalizamos este tipo de prácticas y como que surgen también como si fueran modas, como modas y ahí vamos agarrándolas por no quedar mal con nuestros familiares o amigos o por no decirles, por no decirles que eso está mal, ¿no?
en ese momento, pero sin embargo debemos de buscar la manera pues de dialogar con ellos en algún momento y comentarles que si creen en la Biblia, por ejemplo, algo bien fácil, luego yo comento, sale el tema de que ellos creen en la Biblia y creen en Dios, entonces les digo, pero es que fíjate que en la Biblia esto está prohibido, ese es el único problema, pues, ¿sí? Que si tú crees en la Biblia, pues esto está prohibido, así con las citas bíblicas como las que nos dio Diego, y poco a poco ir también uno No sacando del error. irles sacando del error y más que nada expresarles las verdades que hay en la escritura y en la tradición apostólica, en la tradición de la iglesia. Pues no, no tanto porque la iglesia lo vea mal o lo quiera hacer a su manera, sino porque la iglesia se refiere a que enseña lo que está revelado en la Biblia. Y eso está revelado, pues que está mal, como lo veíamos, ¿no? Acudir a los adivinos, acudir a los espiritistas, acudir a todo ese tipo ajá, los hechiceros y todo eso. Bueno, entonces, a ver, María Cristina también aquí me aparece después de Gerardo. ¿Qué nos quieres, expresar, Cristina? Yo lo que quiero comentar es que, por ejemplo, descontrolan mucho a veces las cosas. Por ejemplo, decía de que porque el novio, no sé qué, ese era San Antonio, ¿no? Al pobre de Sí. San Antonio lo traían, pero bueno. De cabeza. Y entonces, pues dice uno, ay, sí, es Diosito, es San Antonio, es de Dios. Pues no, es que no, está fuera de lo que es nuestra religión en realidad. Pero pobre San Antonio, él ha pagado fuerte. Eso Así. es todo. Sí, está fuera de la doctrina, pues, que nos enseña precisamente Claro, Cristo, Dios. pero eso hay que saberlo. Así es. Muy bien. A ver, Lilian, adelante, Lilian. Gracias, buenas noches otra vez. La verdad, muy interesante todo esto que nos comparte Diego. Conocer realmente cómo, para mí es algo muy interesante y lo dejo con esta parte. Si conocemos cómo se mueve el enemigo, cómo se mueve Satanás, cómo quiere desestabilizarnos, bueno, pues es importante de alguna manera que nosotros conozcamos cuáles son eh, las estrategias que él maneja, ¿no? En cualquiera de los escenarios que mencionó Diego, de los pocos que recuerdo, esoterismo, eh, Ardalitic, Dandaleón, bueno, todas las cuestiones, lectura de café, caracol, cartas, todo eso, la verdad es de que se contrapone pues a la vida de un cristiano, ¿no? Entonces Dios es un Dios celoso, lo dice la Biblia, y bueno, tengamos ahí el cuidado, ¿no? Muchísimas gracias, me gustó mucho el tema, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, mi estimada Bien. Diana, adelante. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues, híjole, este tema da para muchísimo que opinar, que decir, pero aquí algunas cosas, bueno, algo que ya había comentado la vez pasada es justamente esa parte, ¿no? Que desafortunadamente para la gente es muy normal, o sea, para católicos bautizados, a lo mejor no practicantes, pero que se dicen católicos, es muy normal este tipo de prácticas, ir con el curandero, con el hechicero, hacer brujería, traer amuletos. En donde trabajo es, o sea, es súper común. La gente lo ve súper normal. Y a mí hasta me llega como un poco a escandalizar porque digo, ¿cómo es posible que no puedan darse cuenta que están pisando en terrenos del enemigo, ¿no? Y, y bueno, en fin, no sé. Y también como que lo que decía Diego hace rato, o sea, y lo que estaban comentando, que lo llegan a normalizar y que lo llegan a ver como algo que tenía que ver con nuestros antepasados, por ejemplo, ¿no? Entonces lo ven como algo bueno y dicen, bueno, pero ¿por qué está mal si es algo que te ayuda? Si tú te sientes mal y ya te dijeron, un ejemplo, ¿no? Que te están haciendo algo, ¿por qué está mal que vayas con una persona para que te quite eso que te hicieron? Es así como de, a ver, ¿es en serio? O sea,
¿cómo puedes estar yendo justamente al terreno? O sea, como por qué pensarías que lo malo te va a quitar lo malo? Lo que dicen los exorcistas es que posiblemente un ratito te cures o te sientas bien, pero es solo un ratito, porque el demonio obviamente no va a querer tu salud, no va a querer tu bienestar, ¿no? Y al rato vas a estar peor. Desafortunadamente la gente no se da cuenta de esto. Y alguna vez escuchaba a un sacerdote colombiano que decía, estaba platicando una experiencia de una persona, dice que era una mujer muy guapa, creo que fue Miss Colombia, entonces era guapísima, llegó en un supercarro así, último modelo, de alta gama, etcétera, ¿no? Entonces iba y le decía, es que, padre, vengo porque estoy en una depresión terrible, o sea, me siento muy mal. Y bueno, ya le dijo lo que ella practicaba, que era bruja de generaciones, o sea, su mamá, su abuela, etcétera, ¿no? Y entonces ese padre le decía, bueno, pues es que lo tienes que dejar. Y dice, es que no puedo, o sea, porque todo lo que tengo lo he obtenido por esto. Entonces, son personas que también sufren mucho, ¿no? Tienen depresiones o a lo mejor tienen otro tipo de, digamos, por decirlo de alguna forma, malestares, pero se vuelven como esclavos de eso, ¿no? Porque creen que si no hacen mm, cierto rito o no llevan cierto talismán o no echan algún tipo de loción o de polvitos, pues su día no va a estar bien, ¿no? Entonces es como una ignorancia, sí, pero también como una esclavitud. Y desafortunadamente creo que nos toca también como esa parte de poder evangelizarlos, digo, en el caso de que se dejaran, obviamente, para que justamente eso se dieran cuenta que el único poderoso realmente es Dios. Porque incluso hasta los satanistas lo saben, que el Dios poderoso verdadero es Dios, y lo dicen. Pero bueno, ese es como una pequeña aportación. Y bueno, aquí anoté otras cosas, pero creo que ya es un poco tarde, entonces ese sería un poquito lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muy bien. A ver, nuestro compañero Fer Ballesteros, nos hace falta que comente. ¿Qué te pareció, Fer? Adelante. Hola, buenas noches. No soy Ah, él, soy ella. Fernanda, Fernanda eres es. Fernanda. Ah, muy bien. Está bien, no se Discúlpame, preocupen. discúlpame. Mucho gusto a todos. Gracias, sí. Pues la verdad es que es un tema bastante importante. Creo que todos los católicos deberíamos saber esto, porque no sé si ustedes han escuchado la frase que dice católico ignorante, seguro protestante. Ujú. Y creo que la mayoría no lo sabe y es por esa razón la que nos vemos dirigidos a este tipo de circunstancias, ¿no? La verdad es muy triste, como lo comentaban todos ustedes, saber que la mayoría de los hermanos católicos pues van a este tipo de cosas y creo que esta información pues sí debería de estar en todos los lugares. Y pues les agradezco mucho que eh, pues pueda también ser partícipe de esto y pues estamos ahí con más conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Sí, lo que dices es Gracias. importante, muy importante, católico ignorante, futuro protestante. Y además, bueno, todo esto, como Diego nos dio citas bíblicas, ahí viene bien explicado qué es lo que es abominación, qué es lo que no está permitido, qué es lo que no es enseñanza que no le gusta a Dios, ¿no? Está en la Biblia, Claro, que bueno, hay que irlo buscando, precisamente estos estudios están para eso. Y anotar, ir anotando nosotros las citas bíblicas, porque algunas no las dominamos, algunas no las conocemos, y tener esas citas bíblicas para luego nosotros ir profundizando ya, tranquilitos con nuestra Biblia, ¿sí? Ir viendo la revelación de Dios que nos da en la Biblia de lo que está mal, porque muchas veces pues, no, pues sí lo desconocemos, ¿no? Poco o mucho, cada uno de nosotros. Entonces, creo que ya estamos todos, ya nada más falta Arely. Ya, sí, está ¿Ya? bien. Sí, ya se va a terminar otra Muy vez el bien, tiempo. ya, nos queda. Gracias por participar.
Para estar 7 minutos. ¿Algo más que quieras agregar, Diego, para cerrar ya? Y yo, Adelante. Sí. el María, exorcismo, ¿dónde se sitúa? ¿en dónde? ¿El exorcismo en la religión o en qué? Mm, O sea, ¿te refieres al lugar o No, 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 a qué no. te refieres? Pues que va a ser un exorcismo. Ajá. ¿A dónde está? ¿Es de nuestra religión o es diablo o qué? ¿Te refieres a quién lo hace? Ya sé que lo hace un padre, ¿no? Ujú. Sí, y aparte no es cualquier sacerdote, tiene que tener el ministerio. Ah, Tiene Ajá. que ser un padre especial para un exorcismo, Sí, pero ajá. sí es de nuestra religión, Sí, claro. ¿sí? Sí, Ah, bueno, Sí, solo es sí, pregunta, ¿eh? sí es, Nada más. sí es de enseñanza cristiana, pues, es lo que quiere decir María Cristina. Ajá, sí, sí, exacto. claro. De hecho, Sí. miren, la expulsión de demonios, no sé si recuerdan en el Evangelio de Marcos, el último capítulo dice Ajá, expulsarán demonios, tomarán serpientes, ¿no? Eso. Ahí, ajá. Jesús, eso lo dice para todos. O sea, ese poder lo podría tener. No lo dijo especialmente para la jerarquía, porque dijo el que cree en mí expulsará demonios, ¿no? O sea, puede ser que un laico pueda tener ese don, porque es parte de los dones de Dios. De hecho, Santa Catalina de Siena era una mujer, o sea, o sea, en el sentido de que pues, no podía ser un sacerdote, ¿no? Era una mujer santa y era laico, ¿no? O sea, era una mujer laica. O no me acuerdo si, bueno, sí, según yo sí era laica. Tendré que checar ese dato. Y ella tenía mucha más efectividad para expulsar demonios que los mismos exorcistas. Y le llevaban gente posesa a ella, porque tenía santidad. Entonces, digo, eso es un dato interesante. Pero, pero ¿por qué entonces la iglesia se enfoca en que ese ministerio lo hagan solo los sacerdotes y no los laicos? Porque la verdad es Ah, que esa situación era extraordinaria, porque es peligroso combatir al maligno. De hecho, un mandato que tienen los exorcistas es no dialogar con el maligno, porque aún ellos pueden caer en el juego y pueden no ser vencidos intelectualmente por el demonio, porque el demonio siempre es más inteligente que nosotros. Entonces, el sacerdote lo único que debe hacer es preguntar lo mínimo necesario, es decir, quién eres, quién te mandó, de dónde vienes y cuándo vas a dejar este cuerpo. No puede andar indagando y preguntando cosas de curiosidad. Eso no debe hacerlo. Así los forman a los exorcistas. Entonces, solamente puede hacer eso y dedicarse a orar y a ordenar la expulsión del demonio. Y preguntarle su nombre, cuántos hay más con él, si solo es uno. Y eso da poder para expulsarlo cuando el diablo se delata. Que normalmente eso es raro. La posesión es un caso muy, muy raro. Yo oía a un exorcista que él decía que atendía solo una posesión o dos por año. O sea, es así de poco frecuente. Y eso que él ya él tenía el ministerio, ¿no? Y todo. bye, bye. Y lo demás eran influencias malignas o que casas embrujadas. Entonces eran cosas más comunes esas, ¿no? Las que atendía o las que tiene un exorcista. Pero sí, eso es bien sabido, ¿no? Y casi siempre, una de las preguntas que él hacía a los demonios en las posesiones dice que preguntaba si él, dice, ¿estás aquí por un hechizo o por qué estás, ¿no? La razón. O sea, casi siempre dice que tenía que ver con eso, con alguna de estas prácticas, que alguien había lanzado algún hechizo. Y a veces lo interesante era que el maligno, él cuenta, ¿no? Antonio Fortea o Gabriel Amor, los más populares, ¿no? Exorcistas que han escrito libros. Dicen que, o sea, hay muchos testimonios de cosas muy extraordinarias que han pasado y que incluso el maligno ha sido explícito, ¿no? En tal año, a tal hora, esta persona comió de esta carne y fue hecha en un rito, ¿no? Una macumba, en un rito vudú, y desde ahí yo estoy en el cuerpo de esa persona. O desde que la maldijo su mamá. También las maldiciones de los padres hacen recaer en eso también, en que el maligno se apodere de los hijos. ¿No? Cuando un papá se enoja mucho, uno debe tener cuidado en que no hacer eso, ¿no? Porque los padres son canales de bendiciones de Dios, pero también pueden ser de maldiciones, ¿no? Si los padres no actúan conforme a lo de Dios. Entonces, son casos que pueden ocurrir, ¿no? Y digo, podría contarles muchísimos, ¿no? Muchísimas cosas que tienen que ver con todo esto. Pero digo, lo cierto, ya, digo, sería como lo último que diría, es que, bueno, uno debe, pues, de actuar conforme a Cristo, ¿no? Estas cosas no ocurren así tan comúnmente. O sea, yo en lo personal se los digo porque yo también pertenezco a una agrupación de AA, de Alcohólicos Anónimos,
No porque sea alcohólico, sino porque ahí estoy también porque, bueno, yo es que yo llegué ahí de muy joven, porque mis padres pertenecieron ahí. Entonces yo llegué al grupo de jóvenes y para mí siempre fue muy frecuente atender a personas que venían de la calle, con vicios, con drogas, con alcoholismo, de delincuencia. Entonces yo he convivido muchos años con ellos, más de 17 años ya voy a cumplir conviviendo con ellos y sigo con ellos. Y de hecho gracias a ellos me hice que yo católico, porque ellos fueron los que me dijeron, ¿no? Reconcíliate con tu fe. Entonces yo, de hecho, ese fue el primer acercamiento que tuve a la iglesia, fue estudiando estos temas, porque ahí en el grupo en donde estoy hacemos algo que llamamos renuncia. Y yo después me di cuenta que esa renuncia es católica. Entonces, esa renuncia dice renuncias a Satanás, ¿no? A todas sus obras y engaños. Y siempre la hacemos, esa renuncia con todos los miembros de ahí. Y ellos le contestan sí renuncio. Entonces yo muchas veces conocí y atendí casos de gente que la espantaban en su casa, de gente que dentro de su alcoholismo platicaban, oían voces, dialogaban con espíritus, es lo que decían ellos mientras estaban drogados o borrachos. Entonces, siempre se me hizo curioso eso, ¿no? Que había en realidad, hay un tema espiritual en el vicio de las personas. Entonces, cuando yo tuve todas esas dudas fue cuando yo empecé a leer. Yo quería saber esa renuncia que tenía, que contenía, que eran, por ejemplo, la lectura de manos, ¿no? De cartas, todas estas cuestiones supersticiosas. Entonces ya ahí es cuando me topé con esta rama, pues, de la teología, que es la demonología, y el estudio de todos esos temas, el ocultismo, pero con un enfoque católico. No leía libros ocultistas, ¿no? O sea, eso sí pues no deberíamos procurar no leerlo, ¿no? Sino es que, o sea, yo lo hacía desde un enfoque cristiano. Entonces, pues, llené, así Muchas tengo aquí gracias, mi Dios. repiso un montón de libros relacionados a este tema, de satanismo y, ajá, y todo esto. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque así fue mi camino para llegar a la iglesia, ¿no? Hay veces y algunos exorcistas Fíjate, dicen eso. Dicen que la catequesis a veces correcta no es cuando tú aprendes lo bueno, sino cuando te pasan cosas malas. Entonces, a mí me tocó, ¿no? Acercarme mucho a estos temas de la iglesia con esto. Ya después encontré la apologética, los sacramentos, que son muy efectivos en el exorcismo, ¿no? Entonces, digo, se me hizo curioso todo eso y fue cuando me metí a los sacramentos y ya pues llegué a estos temas que conocemos de apologética.